Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Tenemos el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Estamos iniciando el capítulo 6, el versículo 2. El arca de Dios entre el santo nombre y la gloria. Ahí entonces vamos a entender, ¿verdad?, la glorificación. Y nos dice la palabra de Dios en este versículo: y se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él desde Baalá de Judá para hacer subir desde allí el arca de David de Dios, sobre la cual se invocó el Señor, el de los ejércitos que mora sobre los querubines. Entonces, hay muchos elementos. El hecho de levantarse. Nosotros ya hemos estudiado bastante, ¿verdad?, de todo lo que significa levantarse. Se levantó David. Y el hecho de levantarse, partió, ponerse en movimiento, sino que levantarse, anástasis, resurrexis, mirar hacia adelante, y así entonces partió con todo el pueblo. Otra cosa interesante, así que hay que caminar juntos, No podemos, queridos amigos, nosotros encerrarnos nosotros mismos, ¿verdad?, sino que hay que caminar juntos. Partió con todo el pueblo que estaba con él desde Baalá de Judá para hacer subir desde allí el arca de la alianza. Aquí ya hay entonces una intencionalidad, si yo que fuera comunidad, jalero y naver. Y vamos a ir a traer arca de la alianza, es decir, el arca de Dios. La presencia visible de un Dios que habla con nosotros, la presencia de un Dios que está presente en medio de nosotros. Sobre esta arca, la cual es invocado el nombre de Dios, que significa también para nosotros nuestro propio nombre, ¿verdad? Porque el nombre siempre significa identidad. Mirando un poco nuestro contexto histórico, porque ya yo vi cada año en el contexto histórico, lo primero, queridos amigos, es entender Baalá de Judá. Baalá de Judá, ¿qué pasa? Otro nombre para Kiriat Yarim, ciudad levítica donde estuvo el arca desde que los filisteos le devolvieron a Judá. Entonces, porque aquí tenemos una historia maravillosa. Kiriat Yarim. También ahí, ¿verdad?, si vamos a entrar, lo que significa llegar el arca de la alianza, traída de los filisteos nuevamente, introducida. Pero antes de llegar a Jerusalén, se introduce en Kiriat Yarim. Es una ciudad levítica donde estuvo el arca desde que los filisteos le devolvieron. Nosotros tenemos esta arca aquí. Y ahora David resuelve. Vamos a ver qué va a resolver.
justamente va a ser la de llevar hacia Jerusalén. Pero mientras tanto estaba en la casa de Kiriat Yarim. Por otra parte, por más 1,000 o 30,000, mejor dicho, eran los que estaban al frente. Y decíamos nosotros en ese versículo anterior que los 30,000 quiere decir la fuerza, el poder, la hermosura de lo que Dios le está regalando a su pueblo, ¿verdad? Es un anuncio muy interesante de longanimidad, de la vida que se desarrolla, de la vida que nosotros prolongamos. Pero ¿quiénes son los que los cuidan, queridos amigos? Y los cuidan estos que están al frente del ejército. 30,000 soldados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, que entregarte si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme,
basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos aquí con la figura de David que está queriendo llevar el Arca de la Alianza. Nosotros ya sabemos que está en Kiriat Yarim, ciudad entonces de Yarim sería. Y desde aquí está queriendo llevar David el Arca de la Alianza a la nueva capital, es decir, a Jerusalén. Nos encontramos en el capítulo 2 mejor dicho, en el capítulo 6, versículo 2 del segundo libro de Samuel. El arca de Dios entre el santo nombre y la gloria. Y entonces nos dice, y se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él desde Baalá de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora sobre los querubines. David quiere entonces, queridos amigos, consagrar Jerusalén no solo como capital político, sino sobre todo como una ciudad santa, llevando allí entonces el arca, que era el símbolo visible de la presencia de Dios. Qué lindo que es si ya comenzamos a pensar un poco cuál sería el significado. David que quiere consagrar esta nueva ciudad. A oñonero un baraéjina curia lleva oñonero ramo con los jebuseos. Los jebuseos eran los que habitaban Jerusalén. David, una vez que toma Jerusalén, la conquista, ahora entonces él dice, desde ahora esta será nuestra capital. Koanga y entonces ñande pregunta ko ave lleva ñamoya yaboruta ñande yarabe. Traer el arca de la alianza para consagrar esta nueva ciudad. Si nosotros miramos un poco nuestro análisis, David, el hecho de levantarse, Vayakan, David, Vayakan, entonces el levantarse. Esto tiene un significado profundo, queridos amigos. Para nosotros luego ya es una lección eso, landeres en duros y na lleva de puaque, landes suba y no de vender upavere no y nada le se me puede puaque. ¿Qué significa eso? Por una parte, que te está, dando fuerza, ánimo, puaque será yo lo que sea, puaque. Pero el levantar siempre que va a mirar mucho más hacia adelante. Y aquí entonces te está diciendo que justamente, y se levantó David. Ese cum, el verbo cum, en el contexto bíblico, queridos amigos, siempre suele significar algo, para denotar, levantarse, la iniciativa divina, la iniciativa de Dios. Es decir, el cum en hebreo, siempre es la presencia de un Dios que está actuando. Talita cummi. Jesús también va a decir cummi. Talita cummi. A ti te digo, niña, levántate. Iniciativa de Dios, llamado de Dios. Entonces es un cará, también se dice, ¿verdad? En el hebreo el verbo, ese que te grita, en la voz de Dios, kol. Bueno, entonces, queridos amigos, todo esto denota una iniciativa divina como quien se alza sobre todo para cumplir un mandato o una misión divina.
apuá con entusiasmo, porque ñande yara se no ñande yara oñe ebe se sabe se pa apeto ume oñe lleva y se va yapona va eva la sea yapona. Iniciativa de Dios. Se levantó David y desde Baalá de Judá, desde ahí entonces él comienza esta antigua ciudad conocida como Kiriat, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, nosotros sabemos, y Arim, su nombre anterior sugiere un pasado pagano, ¿verdad? Baal, una ciudad pagana en su pasado, pero sin embargo desde aquí, el Señor, o Dios, o el falso Dios, todo esto acentúa un simbolismo. El simbolismo del culto verdadero se rescata de un lugar con resonancias idolátricas. Queridos amigos, entonces el autor sagrado, Omogenda Ponañandeja y Ponañande, ¿por qué? ¿Por qué este nombre? Baalá y Judá, ¿verdad? Tiene un pasado pagano, pero justamente ahora lo que David está queriendo hacer al levantarse con esta iniciativa divina es porque él quiere consagrar su ciudad, consagrar la Jerusalén en el nombre del Señor, con la presencia del Señor en medio de su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú
vives Cristo, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. El nuevo Papa tendrá muchos desafíos por delante, pero uno particularmente difícil será qué hacer con la herencia de su predecesor. A nivel social, Francisco fue muy activo. Sus llamamientos por la acogida e integración de refugiados fueron constantes. Ogni governo deve dire chiaramente: io posso ricevere tanti, perché i governanti sanno quanto sono capaci di ricevere, è il loro diritto, questo è vero, ma i migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Aunque el punto que más polémica generó durante el pontificado de Francisco fue su propuesta pastoral. Todos, sin exclusión. Su mensaje de puertas abiertas para recibir a todos y algunos de sus gestos generaron rechazo dentro de la propia Iglesia. El ejemplo más claro de todos ellos fue el permitir la bendición de parejas del mismo sexo, puesto que en 2021 la doctrina de la fe señaló que no era conveniente porque se podría equiparar a un matrimonio. 2 años después, Francisco propuso una bendición para estas parejas que evite cualquier alusión a una boda. C'è stata un'innovazione magisteriale, un'innovazione nel modo in cui intendiamo le benedizioni. Il Papa ha voluto allargare la comprensione delle benedizioni per sviluppare la sua ricchezza pastorale. Ciò aiuta a capire che ci sono benedizioni che non confermano, non sanciscono, non consacrano, non giustificano niente. Sono solo una preghiera del ministro per esprimere l'aiuto di Dio per continuare a vivere. Francisco fue un papa de gestos elocuentes y decididos. El próximo papa tendrá que ver qué hace con el legado de su predecesor.
Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. El nuevo Papa tendrá varios desafíos que afrontar. Uno de ellos es a nivel político. Deberá prestar atención a los movimientos de la diplomacia vaticana, sobre todo en Oriente Medio y Ucrania. Allí actualmente está tratando de culminar una misión de paz para que Rusia devuelva a niños deportados. En los últimos años, el Vaticano dio muestras de ser un actor político muy bien considerado a nivel moral. En 2014, líderes israelíes y palestinos respondieron al llamado del Papa para mantener una reunión por la paz en el Vaticano. La Santa Sede también consiguió el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la era Obama. Y eso por no hablar de la mesa de negociación que hubo entre el régimen y oposición de Venezuela con la mediación de la Santa Sede. En el ámbito diplomático también está la cuestión de la lucha contra el fundamentalismo. En los últimos años, el Papa consiguió estrechar las relaciones con algunos de los líderes musulmanes más importantes. El objetivo fue unir fuerzas contra quienes promueven un Islam violento y sanguinario. Se le vio con el sunita imán de Al-Azhar, con el imán de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y también con al-Sistani, el líder chiita de Irak, durante el viaje que Francisco hizo en 2021. A nivel ecuménico, el primer gesto de Francisco fue clave. Apareció en el balcón llamándose Obispo de Roma, un mensaje que gustó a los ortodoxos, que ponen el acento en una iglesia más sinodal, en la que el sucesor de Pedro no está tan por encima del resto. El nuevo Papa deberá ver si decide continuar con esa línea y qué guiños lanza tanto a políticos como a líderes religiosos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Aquí entonces nos decía que se levantó, dice, esto ya es muy importante que nosotros volvamos a repetir y subrayar. Se levantó David y partió con todo el pueblo, la comunidad que estaba con él desde Baala de Judá. Baala de Judá, ya dijimos, tiene ese tinte idolátrico, pero tiene que haber una renovación, una consagración a Yahvé, para hacer subir de allí el arca, Aarón, se dice, ¿verdad?, del arca, Elohim, el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora sobre los querubines. Aquí cuando hablamos, queridos amigos, del Aarón, Elohim, es decir, del arca de Dios, es descrito con una reverencia extrema, ¿verdad? El arca, esta arca de Dios, se levanta David para llevar. Y sobre todo cuando nos dice Asher Nikra Shem, sobre el cual es invocado el nombre Shem. Hashem era la forma como ellos decían, queridos amigos, el nombre. Así nomás decían, el nombre. ¿El nombre de quién? Y se entiende el nombre de Dios. Yahová, ¿verdad? Yahvé. Es decir, el nombre de Yahvé no se podía decir, entonces ellos quedaban ahí. Decían simplemente o Adonai, o decían el nombre en el cual nosotros estamos invocando, del cual nosotros invocamos. Y este nombre representa la presencia misma y operativa de Yahvé. Presencia, cuando decimos Hashem, el nombre. Baruch Hashem, también ellos dicen mucho, ¿verdad? Dios, o sea, Dios te bendiga, decimos nosotros, pero Hashem quiere decir el nombre. En el nombre de,
recibe la bendición. Pero es bastante interesante porque también yo te puedo decir, de acuerdo a la entonación, y caturo ya hoja y caturo maldecí, con la misma frase. O te puedo también bendecir con la misma frase y el mismo nombre. Baruch Hashem, te puedo decir, en un sentido de bendición que te estoy dando. Pero también te puedo maldecir. Ven, manasa mío, Baruch Hashem. Ya era pero maldecina. También, ¿viste? La misma frase. El nombre de Dios. Así por lo menos se expresa en la Biblia. Entonces representa la presencia misma de Dios, queridos amigos. Esa presencia de Dios que bendice, esa presencia de Dios que es operativa, es decir, nos lleva por ese camino de felicidad, de realización, de planificación del hombre. En la medida en que Ndere Kwa lleva, y después, queridos amigos, hay el Yoshef HaKerubim, que mora entre los querubines. Esta frase, queridos amigos, es clave lo que nosotros encontramos aquí en esta reflexión, porque Dios se hace presente, ¿dónde? Sobre el propiciatorio del arca, entre las alas de los querubines. Esto quiere decir que la presencia de Dios es real. Por eso que el autor sagrado vuelve a utilizar lo que ya en el Éxodo 25 nos había dicho, que quería que se pongan los querubines. Y ahí es donde Dios se manifiesta. La presencia de Dios, de los enviados, el querubín, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, desde aquí, desde todas estas expresiones que nosotros estamos viendo, podemos entender esta teología que es tan linda. En el fondo es la famosa teología, en primer lugar, de la Shekinah, se dice. Shekinah. Shekinah es la presencia de Dios. Shekinah, la gloria divina, que se manifiesta entre los querubines, pero sobre todo esta presencia que significa que el arca, como contiene a Dios mismo, entonces quiere decir que aquí dentro del arca, escuchando, va mucho más allá todavía los mandamientos, porque en el arca se encuentran los 10 mandamientos, la presencia de Dios mismo, la gloria de Dios que se manifiesta a través del cumplimiento de los mandamientos. Ahí está, cumpliendo los 10 mandamientos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Exaltado como nunca, entró precipitadamente en el estudio y le pidió permiso para visitar a su madre. Y don Bosco, sorprendido, le inquirió sobre el porqué de su premura, a lo que Domingo Sabio respondió que había tenido una visión en la que ella aparecía en proceso de parto y corría peligro. Con la aquiescencia de su superior, el adolescente salió raudo y a pie, cubrió los 30 kilómetros que separaban a Turín del pueblo de Mondonio. Al llegar, la encontró agonizante. Se echó en sus brazos, la besó y oró con mucho fervor a la Santísima Virgen. Luego le puso un escapulario en el pecho y, sin esperar el nacimiento de su hermanito, regresó al oratorio de San Francisco de Sales, exultante de gozo. Al darle las gracias a don Bosco, le contó que su mamá, Brígida Gallato, y su recién nacido estaban en perfectas condiciones. El hecho, considerado como un milagro, le confirió fama de santo precoz a Domingo Sabio, y en adelante su progenitora
imponía el escapulario a las parturientas que afrontaban dificultades e invariablemente salían airosas de sus alumbramientos. Santo Domingo Savio, nacido el 2 de abril de 1842 en San Giovanni da Riva, en Italia, quiso desde los 5 años dedicarse por completo a Dios y ante su insistencia fue admitido como monaguillo por el padre Juan de Zucca en su parroquia de Murialdo. Y el sacerdote, conmovido por la piedad del pequeño, le adelantó su primera comunión. Luego, a los 12 años, en 1854, se lo llevó a don Bosco, quien quedó prendado de sus dotes religiosas y lo recibió en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín, en donde Domingo se destacó por su devoción a la Virgen María, para la cual constituyó con otros piadosos compañeros la Compañía de María Inmaculada, dedicada a la oración y a orientar a los muchachos díscolos. De la delicada mano de don Bosco se propuso convertirse en santo y, a más de observar todos los preceptos, se quedaba de rodillas orando hasta 7 horas en la capilla. No obstante, algunos de sus condiscípulos, llevados por la veleidad de su juventud, lo hacían objeto de sus burlas, pero Domingo Savio, humilde e impávido, terminaba desarmando sus espíritus. Don Bosco, conocedor de su potencial, fue forjando su voluntad, puliendo su ardor espiritual y, paradójicamente, atendiendo a sus consejos, a los de ese niño, en la instrucción de los jóvenes más desadaptados. Cuando todo insinuaba que Domingo tomaría los hábitos y se haría sacerdote, una pulmonía a consecuencia de las heladas noches en las que solo se cobijaba con una sábana como penitencia para agradar a Dios, truncó sus aspiraciones. Y con dolor en el alma y lágrimas en sus ojos, don Bosco tuvo que enviarlo a la casa de sus papás, esperanzado en que se recuperaría pronto con los cuidados maternales, pero fue en vano, porque su salud menguó rápidamente y el 9 de marzo de 1857, 3 semanas antes de cumplir los 15 años, mientras rezaba el rosario, Santo Domingo Savio se sumió en un dulce letargo del que salió momentáneamente con el rostro transfigurado. Le dijo a su padre que veía cosas maravillosas y a continuación expiró. Fue canonizado como el santo no mártir más joven de la historia por Pío XII en 1954. Por eso hoy, 6 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo Savio que enseñe a nuestros jóvenes a creer que la santidad no es cuestión de edad. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos, como siempre, Hechos de los Apóstoles, hoy con el capítulo 7, versículo 51, hasta el capítulo 8, versículo 1a. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron.
Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y así continúa esta historia, queridos amigos, que llega hasta su final, la vida de Esteban. Lo apedrean. Y dice también otro detalle muy interesante, al finalizar dice que un joven llamado Saulo estaba también ahí como testigo y a quien le dejaron el manto de Esteban. Bueno, todos son simbologías muy interesantes que nos hacen entender. Primero, la valentía de Esteban, sin pelos en la lengua, a pesar de que decían cosas falsas contra él. Pero él les dice en cara y les dice la verdad: son ustedes quienes han traicionado, ustedes que han recibido ese evangelio, esa buena noticia de Jesucristo para que vivan, para que puedan resucitar, ser comunidad nueva, para que puedan ser familia que responde a las verdades y al amor de Dios. Pero esto es lo que más, queridos hermanos, justamente les ponen mal y por eso comienzan a apedrearlo. Entre estos testigos, la palabra de Dios que nos dice que estaba también Saulo y que Saulo en este momento también estaba confirmando y diciendo: cierto, háganlo, porque Esteban está blasfemando contra nuestro pueblo. Queridos amigos, sin embargo, ¿cómo termina la palabra de Dios? Esta primera lectura es interesante porque dice que mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es como decir cuando Jesús en la cruz dice: Señor, no le tengas en cuenta sus pecados, es lo que Él mismo hace. Perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a pedir también esta gracia al Señor, que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, para que nosotros demos pasos importantes en nuestro caminar. Que nosotros también podamos ser gente que anuncia la buena noticia sin tener miedo, diciendo siempre la verdad de Jesucristo. Y que la verdad, y sobre todo la palabra del Señor, esa verdad que proviene de Él, nos acompañe siempre a nosotros. Y reciban la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos en este segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. La primera teología que nos invita a reflexionar, decíamos, del Shekinah, la manifestación de Dios mismo entre los querubines, en el arca. Éxodo 25. Ve ahí, Paco Ñande. Entonces, Ñande Yahueruta Hinaida, Yahuerajata, vamos a consagrar, porque queremos la presencia de Dios en nuestra vida. Todos estos elementos simbólicos, queridos amigos, nos ayudan también a nosotros a reflexionar. Éxodo 25, cuando habla de estos querubines, la presencia del arca, quiero que esté ahí en el templo y desde ahí yo les voy a hablar, porque esta es la forma como Dios se revela. Y cuando te dice yo les hablo del arca, quiere decir que Dios se manifiesta haciéndonos entender los 10 mandamientos.
viviendo los 10 mandamientos. Upeago dice una revelación de Dios a través del arca. Una segunda teología que es muy importante es el Hashem, el nombre de Dios, el nombre. Teología del nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no es solo, queridos amigos, una etiqueta, sino que es su identidad activa y poderosa, el nombre. Porque el nombre nos identifica. Y podemos ver, sentir, palpar. No nos olvidemos que en la tradición semítica, de los semitas, el nombre participa de la esencia misma del ser. El nombre participa de la esencia, Mahabandé. Por eso es que los nombres son tan interesantes en la Biblia. Cada uno de estos nombres tiene un significado. Cada uno de estos nombres tiene que realizar su propia esencia. Por ejemplo, Gabar el, Gabriel. Gabar quiere decir fuerza, el quiere decir Dios, fuerza de Dios. El ángel Gabar el, la fuerza de Dios, la potencia de Dios que engendra el seno de María. Rafael, Rafa quiere decir curar, el Dios. ¿Se dan cuenta? El nombre, por eso la teología del nombre, es la esencia de lo que nosotros producimos, de lo que nosotros hacemos. Y entonces, por ejemplo, eso también después en los otros idiomas, ¿verdad? También se utiliza más o menos de la misma manera. Algunos nombres nomás que hoy en día nosotros ponemos ya de Icuaima va a valor significar cualquier tiapupareí, japuponante, entonces ñamoyo bebé, ¿verdad? Bueno, pero estos nombres tenían un significado profundo. El latín mismo, Víctor, victoria, vencedor, el que lucha. Mira que dice, cada uno realiza, dice, la esencia que está contenida en el nombre, el nombre. Y entonces aquí hay una teología del nombre, por lo tanto, en la tradición semita, esa esencia participa del propio ser, lo que uno es. Invocar el nombre sobre el arca es declarar que Dios mismo está presente y actuando en el arca. El Hashem del arca significa que Dios mismo está presente en el arca, su actuar, su forma de ser. Y esa esencia lo transmite a través de los 10 mandamientos. Y después el tercer elemento que nos puede ayudar, queridos amigos, es que David, como nuevo Moisés o como nuevo Josué, aquí es el que conduce el arca en el desierto, ¿verdad? Ese es Moisés. Moisés conduce el arca en el desierto. Josué es el que conduce el arca y le dice, agarren el arca y vamos a atravesar el río Jordán. Y David, ahora, queridos amigos, es el tercero que conduce de nuevo el arca, ¿a dónde? A su reino, a su ciudad, allí para que lo pueda consagrar. 3 grandes personajes, Moisés por el desierto, Josué tomando el arca, hace pasar y entra a la tierra prometida. Y ahora David, que consolida el reino. Entonces, Jerusalén, porque es Dios el que va a llevar adelante. Por lo tanto, queridos amigos, el nombre es invocado sobre el arca, Hashem, Dios. Esto ya casi nos está diciendo la participación de Dios dentro de nuestra historia. Pero ya eso como vida cristiana, nosotros vamos a entender que esta participación de Dios en medio de nosotros será la encarnación. Es como nosotros le decimos la tipología, ¿verdad? La que viene desde allá, desde el fondo, y que luego se realiza en la presencia de Jesús de Nazaret. Pero esto ya pertenece, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Así es que el arca que contiene la ley, el maná y la vara de Aarón, María, la nueva arca, es la que llevará en su seno el verbo, es decir, a Jesús, el pan vivo, y también al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Este versículo es extraordinariamente versículo hermoso, ¿verdad?, para reflexionar. Y lo que significa, sobre todo, el arca para nosotros, nos ayuda a comprometernos y nos ayuda sobre todo a encarnar, decíamos, la misma presencia de Dios en nuestra sociedad.
Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.